La glucólisis es un proceso esencial del metabolismo que ocurre en todas las células y es el primer paso hasta la oxidación completa de la glucosa. Tiene lugar en el citosol de las células y comienza cuando la glucosa es fosforilada por una molécula de ATP para formar una glucosa 6-fosfato. Podemos observar que en todas estas reacciones donde ATP se convierte en ADP, el fósforo se queda unido a la molécula de glucosa o de lo que sea que es fosforilado, de manera que pasamos de una glucosa a una glucosa 6-fosfato. El fosfato se queda unido a la glucosa. Esta glucosa será isomerizada en su forma fructosa. Vemos que el fósforo se queda unido al mismo sitio, o sea que la molécula es esencialmente la misma, pero en vez de ser una glucosa es una fructosa. Esta fructosa será de nuevo fosforilada por una molécula de ATP para formar una fructosa 1,6-bifosfato. De nuevo observamos que el fósforo del ATP se queda en la fructosa, de manera que en vez de ser fructosa fosfato es fructosa bifosfato. A continuación, esta fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas. En realidad, la división da lugar a una molécula de hidroxiacetona fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, pero por simplicidad diremos que da lugar a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es lo que en realidad ocurre a efectos prácticos. Entonces, a partir de aquí, todas las reacciones tenemos que multiplicarlas por 2 porque tenemos dos moléculas. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato o G3P será oxidado a glicerato 1,3-bifosfato y en este proceso de oxidación, si el gliceraldehído se oxida, debe haber una molécula que se reduce y estas serán dos moléculas de NAD+, una por cada gliceraldehído 3-fosfato, que serán reducidas a NADH. Además, en esta reacción se incorporan dos fósforos inorgánicos que veis que son incorporados al glicerato para formar el glicerato 1,3-bifosfato. En vez de ser glicerato fosfato, es glicerato bifosfato. Este glicerato bifosfato será desfosforilado por dos moléculas de ADP, una por cada glicerato, para dar lugar a dos moléculas de ATP y podemos observar que es la misma molécula, pero en vez de ser bifosfato es fosfato. O sea que estaríamos viendo ahora el proceso inverso a lo que hemos visto antes. Este glicerato 3-fosfato sufre una modificación que cambia la posición del fosfato, o sea que realmente es la misma molécula, pero cambiando la posición del fosfato, y a continuación sufre otra reacción que lo convierte en fosfonolpiruvato. Por lo tanto, tenemos dos moléculas de fosfonolpiruvato. Finalmente, este fosfonolpiruvato será desfosforilado, el último fósforo que queda, aquí en el fosfo, es desfosforilado para formar dos moléculas de ATP y dando lugar a la molécula final que es piruvato. Entonces vemos que hemos obtenido de una molécula de glucosa dos moléculas de piruvato. Con la producción neta de dos moléculas de ATP, vemos que al principio hemos invertido dos moléculas de ATP y finalmente hemos recuperado 4 y dos moléculas de NADH. Por tanto, esta primera fase podríamos llamarla la fase de inversión, donde se gastan dos moléculas de ATP, y esta segunda fase la podemos llamar fase de recuperación, donde se recuperan los dos ATP más dos ATP extra y dos NADH. Y esta sería la glucólisis en menos de 5 minutos. Espero que os haya servido de algo.